¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Esto es Creciendo Juntos. Sean todos y todas bienvenidas. Probablemente si entran a www.cooperativa.cl o también al sitio web de Chile Crece Contigo, van a encontrar este y otros programas y les va a extrañar el formato de nuestro estudio para este espacio en particular. Bueno, estamos inaugurando casa nueva para quienes nos siguen habitualmente en línea, así que si les extraña un poco la disposición del estudio, los micrófonos, bien vale la pena esa explicación. Bueno, quienes nos siguen habitualmente y quienes se están a lo mejor integrando por primera vez saben que este es un espacio que pretende informarles, también que intercambiemos mucha información en temas de desarrollo infantil, de crianza, de cuidado de niños y niñas, desde que están en la guatita de la mamá hasta los 4 años de vida, donde además la idea de este espacio es informarnos de todos los programas, de los servicios y también de las prestaciones del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. Bueno, el lenguaje es un aspecto, lo sabemos, esencial del desarrollo integral, es una función cognitiva compleja y contribuye al desarrollo del pensamiento, de la inteligencia y también de las habilidades sociales de niños y niñas. Su desarrollo depende de factores genéticos, ambientales, especialmente también de la intensidad y la calidad de la estimulación del entorno. Eso es muy relevante. Bueno, todo esto será nuestro tema de conversación y análisis en el programa de hoy junto a nuestra invitada Pía Marcos de la red Chile Crece Contigo, que ya está aquí en nuestro estudio con la novedad igual que nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bien cerquita del micrófono, no le tengas susto. Son distintos a los de antes, pero no hacen nada. Y también está junto a nosotros Macarena Silva, profesional del Sistema Chile Crece Contigo, que también nos acompaña programa a programa. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Gracias, Pía, por acompañarnos. Hola a todos. Bueno, es interesante el tema que nos convoca hoy y yo quiero partir junto a Pía y por supuesto pensando en nuestros auditores, haciendo una importante distinción. Es necesaria, yo creo, diferenciar entre habla, lenguaje y comunicación, porque son tres cosas distintas, son términos que solemos confundir, a lo mejor utilizar a diario y no sabemos lo que significa cada uno. ¿Cómo podemos definir cada uno? Ya, mira, que son tres conceptos, como dices tú, que tienen cosas en común, pero se diferencian porque, por ejemplo, la comunicación es todo, no solamente es intrínseco del ser humano, sino también lo pueden hacer los animales, o nosotros con un animal, que son, a diferencia del lenguaje, que es solamente del humano. Por ejemplo, para que haya comunicación necesitamos de un emisor y un receptor. Y tiene que haber entendimiento de parte de esas personas. Y eso se puede cambiar el rol también. Por eso es que también hay patologías que son solo de la comunicación. El lenguaje es el sistema que creamos nosotros como humanos para poder comunicar nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Y es un sistema de signos, que en este caso puede ser el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, ¿ya? Y el habla es como el acto motor de comunicar el lenguaje, ¿ya? Entonces tiene que ver todo con todos nuestros órganos del habla, que son los labios, las lenguas, que hacen que articulemos los sonidos del habla, del lenguaje, para poder comunicar nuestras ideas. Perfecto, muy clarita la definición. Te quiero hacer otra pregunta que probablemente muchos papás, mamás que nos están escuchando, también cuidadores, se han hecho. Yo me la planteé en su minuto también, que es desde qué momento un bebé, una guaguita se comunica. Lo pregunto porque aquí en este espacio muchas veces hemos difundido la necesidad incluso de estimular el lenguaje desde la gestación. Y lo digo porque muchos papás pensarán, bueno, pero si no habla todavía, claro, es tan pequeñito. ¿Qué podemos decir en ese aspecto? Es que mira, antiguamente estaba la concepción que el niño empezaba como a entender desde que nacía, pero ahora está muy en boga esto de la estimulación intrauterina, porque se sabe que el desarrollo del oído, por ejemplo, culmina en el 5º mes. Obviamente antes de eso se está desarrollando. Por lo tanto es súper importante y es muy, muy, muy importante recalcar que hay que hacerlo desde que el niño está en el estómago. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando nosotros le ponemos una música tranquila, el niño se calma, o cuando le habla a la mamá, el niño se deja de mover o se mueve más. Entonces ya podemos con eso evidenciar que el niño sí se comunica desde el vientre de la mamá. Por eso es que es importante que uno incluso puede crear rutinas desde el embarazo. Por ejemplo, si uno le crea, cuando yo voy a comer, pongo una canción específica, el niño cuando ya está fuera del vientre materno, al escuchar esa canción puede anticipar que viene la hora de comida. O también, por ejemplo, si yo le pongo una música para dormir, lo mismo. Entonces, eso ¿por qué nos puede ayudar? Para, por ejemplo, evitar pataletas.
porque el niño, para que se calme, le pongo esta música y el niño va a empezar a tranquilizar, a recordar como qué es lo que vivía dentro del vientre. Así que por eso es que desde siempre, de que uno se entere que está embarazada, hay que empezar a estimular con sonidos, con estímulos visuales, con estímulos táctiles. Es muy, muy importante la estimulación desde el vientre. Y quizás también es importante destacar que no solo el niño se comunica, sino que nosotros también nos comunicamos. Entonces, el poder fortalecer o potenciar esa comunicación, ese vínculo es algo que es rico, ¿no? Es rico hablarle a tu guagüita, es rico ponerle música, es rico qué sé yo, oler algo que nos parece... Sí. Aparte que a través del latido del corazón, por ejemplo, cuando uno está tranquila, el niño se está más tranquilo. Cuando, como dices tú, como la comunicación interna que hay, cuando uno está nervioso, el niño también se pone nervioso, el bebé. Entonces, súper, súper importante. Ahí les puedo contar una infidencia. Sí, por supuesto. Bueno, ustedes saben que cuando uno va a los controles, te dicen cuáles son los latidos del corazón, el ritmo de los latidos del corazón, que se llama beats per minute, ¿no? Sí. Y la música también tiene beats per minute. Entonces, cuando yo voy a mis controles prenatales, pregunto cuáles son los beats y luego le hago listas de música con las canciones que tienen esos beats. Los mismos beats. Sí. Interesante, ¿eh? Sí, choro. Una idea que pueden copiar muchas mamás, muchos papás que nos están escuchando. Un súper buen tip ahí que nos da Macarena, que además está esperando guagüita, hay que decirlo, por eso está hablando de sus controles prenatales. Tú hacías hincapié en una cosa bien importante, que es esto de, yo diría, la capacidad que tienen los bebés, los niños, de entender este lenguaje no verbal. Claro. Porque uno dirá, yo no le he dicho nada, pero el niño percibe, siente que algo sucede. Y me parece una capacidad que después con los años se va perdiendo un poco y que los niños y los bebés sí la tienen, ¿no es cierto? Mira, lo que pasa es que en una primera instancia la comprensión supera la expresión. Entonces el niño se comunica mediante todo lo que es más visual, auditivo, y como no se puede expresar, entonces por eso es que cuando yo hago, por ejemplo, los talleres, le pongo mucho hincapié a los papás de que la entonación es súper importante, porque yo le puedo decir, ¡ay, qué feíto ese niño! O decirle, ¡ay, qué feíto ese niño! Cambia totalmente el sentido. Entonces si el niño yo le reto y le digo, no se hace así, si le digo, no se hace así, va a cambiar totalmente la concepción, la mirada del niño. Entonces, por eso es que el lenguaje no verbal dice mucho más a veces que el mismo lenguaje verbal. Uh-huh. Por eso es que es importante poner, por ejemplo, cuando un papá va a retar, no es necesario tener que llegar a gritar, porque ya con solo poner una mirada diferente, como a fruncir el ceño, el niño ya va a entender que está enojado o que hizo algo mal. Entonces, por eso es que el lenguaje no verbal hay que incentivarlo todo el rato, enseñarle y no darle mensajes cambiados tampoco. Porque a veces hay papás que, pero yo le dije algo lindo, pero con una entonación totalmente fome, cortada. Entonces la madrecía, que es lo que uno hace de forma innata, uno ve a un niño y al tiro le habla más cantadito, más suavecito, eso se llama madrecía. Y eso uno lo ocupa de forma innata. No sé si a ustedes les pasa que ven un bebé y al tiro empezamos a hablar cuchiquito. Sí, es entonces verdad. Eso hay que empezar a incentivarlo más, y de esto es una estrategia muy buena de estimulación, y lo ocupamos poco. Lo ocupamos poco, ¿ah? Porque uno lo ocupa con bebés y listo. Es que nos avergonzamos, entonces sí, es verdad. En Chile negamos. Somos muy chaqueteros, entonces en verdad que vemos que alguien, sobre todo un hombre, que habla así un bebé, ay no, es que este gallo es... Entonces lo dejamos de ocupar muy rápido. De hecho, tú, no sé si has escuchado que muchas veces te dicen, no le hables al niño en diminutivo, ni uses un tono tan así, porque hay que hablarle bien. No confundir, ¿no es cierto? No es confundir. Cosas. Una cosa es hablarle en diminutivo, mira el autito, y hablar las palabras que él usa. El tutú, no. Porque yo le puedo hablar con una entonación normal, pero hablarles con palabras mal. El tutú es yojo. Pero le puedo decir perfectamente, mira, el auto es rojo. Ahí mi entonación es adecuada para el niño, porque le va a llamar mucho más la atención que yo le diga, mira, el tutú me hizo yaya. Mi entonación fue súper fome, pero las palabras que usa él. Entonces, eso hacemos en Chile. Hablamos las palabras que el niño usa, pero con una entonación fome. Entonces, lo que el niño le llama la atención es la entonación. Por eso, no sé si se han dado cuenta que aprende más rápido las groserías. Que el niño dice súper rápido una grosería y uno se ríe más encima. ¡Uy, mira, dijo tal palabra! Claro, lo estamos primero reforzando y más encima la dicen porque la entonación con la que decimos esa palabra es mucho más como fluctuante, es más fuerte, nuestra expresión es distinta y por eso al niño le llama la atención. Porque si dijéramos, ¡un perro!, le llamaría más la atención que dijera, ¡ay, chuta! ¿Ya? Eso es súper importante destacar.
O sea, en esta primera etapa, para que le quede claro a los papás, a nuestros auditores, no digo que la palabra no pierda sentido ni poder, pero sí tiene mucho más sentido y más poder para el niño la entonación. Las entonaciones, sí. Incluso más que la propia palabra en sí. Claro, exacto. La entonación, la manera en que lo vamos diciendo, el énfasis que le ponemos a las cosas. Esto de lo que estamos hablando, Pía, es lo que se llama lenguaje receptivo, o el lenguaje receptivo es otra cosa, es otro término. Es que el lenguaje receptivo tiene que ver con la forma en que yo entiendo lo que me dicen. Eso es el lenguaje receptivo. Y este lenguaje receptivo pareciera jugar también un rol primordial en los primeros meses de vida. Por lo mismo que estamos diciendo, los bebés no hablan, pero sí tienen esta habilidad impresionante que comentábamos de percibir, ¿no? O sea, de ahí que sea tan importante entender en el contexto, que es un concepto que nosotros difundimos mucho aquí, de la crianza respetuosa, que es vital no gritarles a los niños, ¿no es cierto? De todas maneras, sí, porque a veces le gritan y eso el niño ya al tiro asume que es algo malo. Lo otro también que pasa mucho en cuanto a la crianza respetuosa, que a veces dicen, como es chiquitito no le hablo, y hablan súper mal del niño, o como que se refieren mal, y el niño entiende todo. Porque a veces pasa que no entiende, no habla, así que hablemos lo que sea delante del niño. Y la crianza respetuosa habla de eso, o sea, de tomar al niño desde que es un bebé, tomarlo como un ser humano. O hablan de él como si no estuviese presente. Exactamente, como si no estuviera, hablan, este niño es tan malo, es que se porta tan mal. Y el niño entiende todo, desde un principio va entendiendo. Y mientras más cotidiano sea, el niño se va a ir creyendo que es así. Así que por eso es tan importante el lenguaje receptivo, porque como dije en un principio, cuando nosotros recién empezamos a tener lenguaje, es mayor el lenguaje receptivo que el expresivo. Bueno, me tocó ver una mamá en una oportunidad en una consulta pediátrica que conversaba mucho con su guaguita de poquitos meses. Entonces de pronto me mira y me dice, oye, tú vas a pensar que yo estoy loca porque estoy conversando con mi guagua. Le digo, no, para nada. Pongo este ejemplo porque es bueno conversar con la guaguita. Aunque a lo mejor, como estamos diciendo, no entienden exactamente todo lo que le estamos diciendo, pero esas conversaciones pueden ser un buen ejercicio de estimulación, ¿verdad? De hecho tienen un nombre, se llaman protoconversaciones. Protoconversaciones. Sí. De hecho, ¿cuál es la idea de eso? Vamos trabajando ahí la comunicación, o sea, esto de emisor y receptor. Porque yo le hablo y el niño me hace los arrullos o el balbuceo, después yo le respondo y así el niño va entendiendo que hay todo un respeto de turnos. También el niño va entendiendo todo esto del lenguaje receptivo porque la mamá le habla con una cara sonriente, se pone más cerca, entonces el niño entiende que es algo cálido. Y también va entendiendo, también después con todo esto que sea más familiar, los sonidos del habla también. Entonces, por eso es súper importante hacer esto es una de las estrategias que se tiene que utilizar más y la que menos utilizamos junto con la madrecía. ¿Por qué? Porque los papás dicen, ¿para qué lo voy a hablar si no me habla? Si no me entiende. Pero es muy importante que lo hagan, así que no tilden de loca a la mamá que lo hagan. Y me imagino que en ese contexto es muy importante el contacto cara a cara de la mamá o del papá con la guaguita, o del cuidador, mirarla a los ojos. Es lo más importante. Si no cumpliría mucho su función. No, porque lo que yo decía en un principio de la comunicación importa que haya un emisor y un receptor. Entonces, por ejemplo, lo que pasa ahora es que uno dice, pero mi hijo ve todo el día tele, entonces escucha el lenguaje, pero no hay esta comunicación, entonces por eso es que se pierde una parte importante. Y en todo momento es súper importante el contacto visual, porque ahí yo te estoy diciendo, sí, me interesa lo que tú estás diciendo, porque si yo te hablara así, mirando al suelo, tú pensarías que no me importa, por lo que hablábamos también del lenguaje no verbal. Cuando una mamá o un papá le habla a su bebé, en este contexto que estamos hablando, y el bebé no corresponde a esa mirada, o no responde a ese estímulo visual, ¿pudiera eso interpretarse como que pudiera haber alguna dificultad, algún rezago, algún problema, o no necesariamente? Es que habría que evaluar todo el ambiente, porque puede que el niño esté incómodo. Entonces, en verdad, porque igual una forma de comunicarse el niño es con su lenguaje no verbal, entonces capaz no está mirando porque quiere hacer otra cosa, está pensando a lo mejor hay una televisión mucho más llamativa, un juguete, un color, entonces a lo mejor no necesariamente es un signo tan de alerta. Pero es súper importante, o sea, si tú ves que es reiteradamente que acá estamos justo frente a frente y aún así no me mira, yo pongo todo el énfasis en la entonación, una sonrisa y todo, y aún así no me mira, sí, hay que ponerle ojo a esa... Hay que observar más. Sí, un signo de alerta importante. Si tenemos todo lo otro... si no hay distracciones en el ambiente. Si el niño no está incómodo porque se hizo el pipí o caquita. Sí, exactamente. O si tiene hambre, si tiene sueño. Hay que primero descartar todas esas condiciones y si aún así el niño persiste con esa respuesta es porque puede haber otra cosa.
Bueno, vamos a entrar a un terreno que yo diría que es bien complejo, que es el momento en que los papás empiezan a enseñarle a los niños a decir palabras o esperan que los bebés en algún minuto empiecen a decir cosas. Yo diría que hay mucha sobreexpectativa puesta en ese momento y se cometen muchos errores por lo mismo. ¿En qué momento sería bueno, aunque tú has destacado la necesidad de hablarles bien, de nombrar a los objetos por su nombre, empezar a intentar enseñarles algunas palabras? ¿Cuál sería un buen punto de partida? O sea, lo primero hay que esperar que el niño diga las primeras palabras con sentido al año, entre los 10 meses a los 14 meses. Pero desde, como dije, bueno, en un principio desde siempre hablar las palabras correctamente, pausado, con entonación y siempre tratar de darle el apoyo visual. Porque si le digo, mira el micrófono, y si no le apunto, no le muestro, va a pensar que esto es un micrófono, ¿ya? Entonces es súper importante desde un principio, pero como les digo, esperar hasta a esa edad que ya sea una palabra con sentido. Porque antes el niño empieza a balbucear, empieza ta, mam, y uno dice, dijo mamá. Nos pasa mucho en la consulta que dice, no, mi hijo habló a los 6 meses. Pero realmente no es un lenguaje con sentido, sino es la primera conversación, son repetición de sílabas, pero ya al año empieza ya a dirigir que ese papá es solo para los hombres, o solo para las personas que se parecen al papá, o para el papá específicamente. La abuelita, exactamente, la meme, porque generalmente son con la M, con la L, con la T. Bueno, y muchas veces pasa que es primero papá antes que mamá, siendo que pasa más rato con la mamá. Pero eso es porque uno está, mira el papá, ¿dónde está el papá? Entonces una palabra muy familiar para ellos es papá. Si le habláramos todo el rato, mira, hola, capaz la primera palabra sería hola. Bueno, lo hemos hablado aquí en varias oportunidades para Chile Crece Contigo, el rezago en distintas áreas es una preocupación constante. Puede serlo también en la medida que, como decíamos al principio, se puede haber interferido el desarrollo integral del niño, por lo que las evaluaciones que a lo mejor se le están realizando pueden ser muy importantes en los controles de salud. ¿Tú podrías compartir con nosotros de qué se tratan estas evaluaciones que hace el sistema público de salud al respecto? Porque a lo mejor muchas mamás, muchos papás quieren saber qué se está midiendo y cómo. Claro. Mira, dentro del programa Chile Crece se crea un programa grande de controles de salud que es muy, muy guiado y se generan las pautas. La idea es medir todo el área del desarrollo psicomotor, ya sea la parte motora, la coordinación, socialización y lenguaje, porque ya sabemos que fallando una de esas fallan generalmente todas, ya no es como bien integral esto, porque un niño que no camina evidentemente va a tener problemas en su exploración, por lo tanto problemas en el lenguaje. Un niño que no socializa también va a tener problemas en el lenguaje. Entonces estas pautas son estandarizadas. Obviamente los papás ahí dicen, pero pucha, mi hijo no es que no tenga algún retraso, porque se asustan a veces cuando le dice retraso, se asustan. Pero la idea es esto, es porque todos sabemos que hay una norma. Hay cosas que, llegada a cierta edad, hay cosas que cumplir, cosas mínimas. La idea de esta pauta no es decir y poner una vara para todos por igual, sino poner límites de normalidad, cosa que si veamos que el niño está retrasado en alguna área, de ponerle más énfasis a esa área y estimular. Por ejemplo, está la pauta breve que se aplica en niños pequeños, está el EDP, está el TEPSI, ¿ya? A los papás a veces se asustan mucho cuando uno los prepara en los talleres y dice, ahora le va a tocar el TEPSI. Y les decimos todo lo que van a aplicar en el TEPSI y todo, y dicen, pero tienen que saber tantas cosas. Y a veces pasa que son cosas que el niño aprende en el contexto. O sea, si uno lo va estimulando, uno le va hablando, uno le va enseñando, el niño lo aprende de forma cotidiana y forma normal. Lo que pasa es que uno no se pone a evaluar constantemente en la casa el niño. A ver, ¿sabe los colores? ¿Sabes contar hasta el 1? Y por eso es que el papá le genera un poco de ansiedad. Pero la idea de esto es eso, poner como unos límites de normalidad, cosa que podamos ir viendo en qué está fallando, porque ya se sabe, está realmente estudiado, que la atención temprana y la estimulación adecuada hace que todas estas flechas se recorten. Entonces esa es la idea de esto. Y la idea de entregar es apoyo. Tú mencionabas DEPSI, decías, perdón. TEPSI. ¿Y hay otros más? Sí, lo que pasa es que según la edad. Ya. Es que el TEPSI se aplica a los 3 años, el EDP al año 6 y la pauta breve cuando son más bebés. Entonces, la idea de eso es eso, poder ir como con un instrumento ya que está como validado y está reconocido a nivel ya nacional, poder poner como con esa pauta, medir a los niños para que sea algo como más como universal.
Pía, leía por ahí que el periodo desde la gestación hasta los 4 años se toma como uno de los periodos en los que hay más conexiones neuronales, uno de los periodos más fructíferos, si se quiere. Si no ha habido la debida estimulación de la que estamos hablando en este periodo, ¿esto de alguna manera se puede revertir a posteriori? ¿O tal vez lo que no se hizo en ese periodo ya después es complejo de revertir? O sea, de todas maneras se puede revertir, pero obviamente va a ser a lo mejor un poco más lento que si se hiciera dentro de los primeros 4 años de vida. Porque como hablabas tú, el periodo crítico, por ejemplo, para el lenguaje, siendo que cuando menos estimulamos de los 4 a los 9 meses, donde el niño no habla, entonces uno dice, uno empieza a hablar del año en adelante. Pero el periodo crítico para el lenguaje de los 4 a los 9 meses es donde el niño más aprende palabras. Y eso es muy poco conocido. Pero no por eso que el niño no le hablemos, no significa que no va a hablar. Pero obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de hacerlo lo antes posible, y hay que entregarle mucha información. A lo mejor va a tener que ser mucho más constante esta estimulación. A lo mejor no va a ser así como una vez a la semana, sino va a requerir mucho más apoyo de la familia y del equipo interdisciplinario en este caso. Si acaban de prender la radio, hoy estamos hablando de lo importante que es la estimulación del lenguaje, también analizando todo lo que implica, porque no es tan sencillo el asunto. Nos acompaña Pía Marcos, que es de la red Chile Crece Contigo. Con ella hemos estado ya haciendo una aproximación al tema. Teníamos oportunidad de escuchar este material de Chile Crece Contigo, este material musical. No quiero ser autorreferente, pero yo tuve oportunidad en su momento de usarlo en casa con mis niños. Es sabido el rol de la música en la estimulación del lenguaje, pero nos gustaría que una especialista nos explicara bien lo importante que puede ser. O sea, es que bueno, como decías tú, la música no solamente para el lenguaje, sino para muchas cosas. A veces, de hecho hay una corriente que se llama musicoterapia, que solo ocupa la música para poder sanar muchas y trabajar muchas áreas. ¿Para qué, por ejemplo, referente a la estimulación del lenguaje, para qué nos sirve? Por todo esto de las melodías, de que si nos damos cuenta son canciones que son pausadas, que tienen una secuencia de sílabas, como que se van repitiendo, y eso hace que el niño sea más familiar, entonces sea más fácil memorizar y poder repetir después. Porque mucho del lenguaje es a través de la imitación y la repetición. Así que la música es un muy buen componente para poder trabajar en casa. Lo que yo siempre le recomiendo a los papás es que no la pongan como solo música de fondo, sino hagamos que como un instrumento de trabajo, la música, la canción, que se la aprendan, que hagamos una mímica de la canción, cosa que facilitemos otras vías también para poder aprender esta canción, y así vamos, involucrando vocabulario. También nos enseñan a poder decir oraciones más largas y muchas cosas. Quizás un poco en la misma línea, preguntarte sobre la importancia de los cuentos, ¿no? De los cuentos, también de las historias que uno pueda ir narrándole a los niños. ¿Desde cuándo uno debiese comenzar a leerles, por ejemplo? Bueno, en el Chile Crece igual se ha hecho énfasis también en la lectura intrauterina. Es muy importante. Y de hecho, ¿se acuerdan que al principio hablaba de la música, que uno puede crear rutinas? Con los cuentos también. También uno puede ir creando rutinas. Bueno, hay muchos estudios que hablan de que la lectura de cuentos, los niños que leen más cuentos tienen mucho más vocabulario, tienen mucha mejor resolución de problemas. Porque en el cuento uno le va poniendo problemas, situaciones, entonces en el mismo desarrollo se va resolviendo estos conflictos. Entonces es muy importante desde que uno está embarazada, en este caso tú, tienes que empezar a leerle cuentos, y a veces uno dice, pero tengo que tener un libro de cuentos el más lindo, con mucho más imágenes, y no. A mí, por ejemplo, mi abuelita me contaba con su propia voz y hacía mímica, y no necesitaba mayor apoyo visual. Siempre y cuando obviamente tenga una atención importante, porque si es un niño muy inquieto, a lo mejor va a necesitar mucho más estimulación táctil, y ahora hay muchos cuentos hasta para meter en la tina. Pero es muy importante hacerlo, cambiar voces, hacer role-playing, que el niño me cuente el cuento a mí, porque así trabajamos otra área también cognitiva, ¿ya? Así que la importancia del cuento y la música es muy importante, y está como dejada, porque uno dice, ya ahora no tengo el tiempo para contarle un cuento, mejor que vea una película. Entonces al final le quitamos el valor a esto, y es súper importante hacerle énfasis que hay que volver a tomar los cuentos
como una nueva, o sea, como una nueva forma de poder, como instrumento para poder estimular a los niños. Bueno, quizás pasar el dato, ¿no?, de que en el sitio web de Chile Crece Contigo están los cuentos para cantar contigo, y también el libro Te Cuento Mi Cuento, que está compuesto por varios cuentos que fueron escritos por personas de distintas partes del país y que amorosamente se inspiraron, ¿no?, y hicieron estas historias que ustedes pueden descargar y compartir con sus hijos e hijas. Y a propósito de la televisión, de las películas y de todos los medios, ¿no?, audiovisuales existentes hoy en día. Las tablets, los smartphones y todo eso. Claro, quizás yo no soy de la corriente de satanizar los objetos, sino justamente como tú estabas diciendo, de poder utilizarlos como instrumentos para otros objetivos. O sea, si los niños se identifican o sienten cierta afinidad por algún monito animado, por algo, nosotros también aprendamos de eso, compartamos con ellos, utilicémoslo, no los dejemos solos con estos monitos, con la tele o con el tablet. Con el celular. Porque a veces pasa que uno es como efecto el placebo, ya, el niño está inquieto, en vez de yo preocuparme o yo compartir, ya toma. Él toma el celular. Uh-huh. Pero es súper importante eso. Yo siempre le recalco, si ustedes, ya, al niño le gusta, por ejemplo, Pepa, que está muy de moda. Uh-huh. Vean, ustedes apréndanse los nombres de los personajes, pregúntenle qué está haciendo, dónde está, pero interactúen, que sea una instancia de estimulación y no solamente que el niño se quede tranquilo, porque al final la televisión genera, o los tablets, un estado inerte. Uh-huh. El niño dice, está súper atento, pero el niño está inerte mirando la televisión. Entonces aprende mucho y estimulamos mucho el lenguaje comprensivo, pero el lenguaje expresivo queda muy bajo. El niño está dopado con la tele. Exacto, no, y aparte que el lenguaje comprensivo, claro, el niño, si tú le dices, muéstrame el azul, capaz te lo va a mostrar súper bien, pero tú le vas a preguntar, ¿cuál es? ¿Qué color es? Y no va a poder decírtelo porque no hay comunicación, entonces no hay esta retroalimentación. Uh-huh. Entonces, como dices tú, es súper importante que si ocuparlo, pero con apoyo de uno, que el niño no esté solo con el tablet. Con o sea, uno es un intermediario entre ese aparato electrónico y el niño. Jamás el aparato va a reemplazarnos a nosotros, ni a un cuidador, ni incluso a otro niño, porque muchas veces el niño juega con eso y no con otro niño. Uh-huh. Jamás nos van a reemplazar. Eso tenerlo, yo creo, súper claro. Yo te iba a preguntar, Pía, ya que decíamos que esto de la estimulación del lenguaje implica hartos factores, hablábamos recién de los test de medición en los controles. Me preguntaba si se le da orientación a los padres, porque también es un área donde, así como yo tengo hartas interrogantes, la mayoría de los papás y las mamás las tienen. ¿Se le da orientación? ¿Los equipos de salud los preparan un poco para lo que está por venir? Sí, de todas maneras, la idea es que sea como bien integral, que cuando vaya, por ejemplo, con el médico, no sea solamente ver el peso, la talla, no, sino también que el médico pueda hacer preguntas, a veces no necesariamente con la pauta, sino con preguntas estándar, donde pueda ir viendo si el niño está diciendo las palabras que necesita, se está comunicando con otros niños, está caminando, porque la idea es que sea una instancia donde podamos ir incluso ampliando la red y derivando de distintas partes. Porque no es como que al final uno perdería el tiempo si espero un mes, porque al otro mes me toca con el kinesiólogo, por ejemplo. La idea de esto es ir abarcando la idea de esto es como evitar y prevenir. Entonces no es como esperar y tratar el problema, sino es prevenir el problema. Por eso es que ahora se hace de manera integral en cada control. ¿Hay educación para el caso de los niños que son hablantes tardíos, como se le llaman en el sistema, cuando por alguna razón los papás se dan cuenta de que empieza a pasar el tiempo y no concretan esto del habla, que es un síntoma que preocupa mucho? Claro. ¿Ah? ¿Qué instrucciones, qué tipo de educación se le da ahí a los papás? Mira, en casi todos los centros de salud familiar cuentan con sala de estimulación. Entonces ya muchas veces en algún control de salud se ve con algún déficit o rezago, se deriva ya a sala o se deriva a instancias educacionales como jardines, que también son parte de la red Chile Crece Contigo, y la idea de esto es eso, o sea, darle indicación al papá, decirle que le hable más, que trate de evitar que el niño esté solo, si tiene un hermano, darle más indicaciones, y también se deriva a sala donde están los profesionales como idóneos de la estimulación, para poder así evitar que se pase mucho tiempo hasta que llegue al jardín o al colegio, que antiguamente pasaba que el niño llegaba al colegio sin hablar y recién ahí se pesquisaban los problemas. Que un niño sea considerado hablante tardío necesariamente significa que pueda haber algún rezago, alguna patología, o tal vez solo es un tema de estimulación, nada más. Es que hay que hacer la diferenciación. Hay que, según una buena entrevista con la familia, uno puede diferenciar si es por trastorno debido a que puede ser por causa hereditaria, o también puede ser simplemente por falta de estimulación. Por todo esto que hablamos, el desconocimiento de que si uno le habla de chiquitito, piensa que el niño no va a responder, así que ¿para qué le voy a hablar?
Bueno, aquí ya vamos a entrar a un terreno que puede ser más complejo porque puede haber muchas clasificaciones. Al menos a mí en lo personal me ha tocado ver a niños que, por ejemplo, tienen dificultades en la pronunciación, en la articulación de sonido. Otros a los que les cuesta producir el lenguaje como tal. ¿Cuáles dirías tú que son las patologías tal vez más comunes que se ven hoy día en Chile? ¿Cómo se pueden clasificar y por qué? Porque a lo mejor tienen su causa, ¿no? Claro, mira, ¿qué es lo que hablamos al principio? Que hay problemas de comunicación, lenguaje y habla. Por ejemplo, en comunicación, lo que está como bien frecuente y que se ha visto son trastornos del espectro autista. Porque ahí no es que el niño no tenga lenguaje o que el niño no pueda producir sonido, a veces que no tiene la intención de comunicar. Y lamentablemente está viendo como está mucho más frecuente que lo que quisiéramos. Dentro del espectro hay una diferente gama. El espectro abarca muchas patologías dentro del espectro autista, hasta el síndrome de Asperger, no sé si lo han escuchado, sí. El autismo puro de Kanner. Hay distintos conceptos, no sé, ahí se abarcan como todos los grados de severidad y todos los tipos. Después, en cuanto al lenguaje puro, están los TEL, que son los trastornos específicos del lenguaje, que es muy frecuente, y de hecho es más común en hombres. Cada 3 hombres, solo una mujer tiene problemas de lenguaje. ¿Y por qué esa diferencia? Porque, bueno, hay algo genético y también hay algo de comportamiento. Nosotros cuando hablamos, tenemos una niña, es todo más social y más lenguaje. Los juegos son con una muñeca, nosotros juego de roles, y el cambio del juego del hombre muchas veces es como jugar a la pelota, entonces llegar, pegar a la pelota y no tiene que hablar. No es como, yo voy pasando la pelota y lo voy a pegar, no. Es gol y listo. El niño más motor, la niña más cognitiva. Entonces por eso se puede explicar. Y en cuanto al lenguaje, y en cuanto al habla, lo que es muy común son las dislalias, que son lo que, por ejemplo, el problema de la R. Es el problema de pronunciar una letra. Y eso se puede deber a malos hábitos orales, como el uso del chupete, el uso de la mamadera. Sí, te iba a preguntar precisamente de eso, si esos elementos que tan habitualmente están ahí sobre la mesa en casa pueden ser disruptores en este caso para el habla, contra el objetivo contraproducentes, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, por ejemplo, el chupete a muchos fonoaudiólogos le hacen la cruz porque en realidad es como más un enemigo que una ayuda, porque el chupete genera una deglución atípica que se llama, que es donde se adelanta la lengua. Muchas veces vemos niños con mordida abierta, que es como un espacio entre los dientes, y entonces eso hace que la lengua no tenga el resultado o el movimiento que se quiere para lograr un sonido. Entonces por eso se puede llamar dislalia. Por ejemplo, en el caso de la mamadera igual, se acepta hasta los 2 años, y muchos niños están hasta los 5, 6, es que no le quiero sacar, él no quiere dejar la mamadera. Entonces no le sacan la mamadera hasta es que el niño quiere dejarla, y que obviamente si uno le da a elegir, nunca va a querer, porque es más cómodo tomar mamadera capaz que tomar en taza. Pero es súper importante recalcar que como no le das límites, que se acepta el chupete hasta el año, porque hasta el año se puede justificar que puede evitar la muerte súbita, porque después de eso ya no se justifica. Y hasta los 2 años la mamadera, porque de ahí el niño ya pasa la transición del alimento líquido, semisólido, al alimento ya sólido, entonces el niño mastica. Entonces la mamadera está haciendo una succión de un bebé, ya no se justifica. Ahora es curioso porque los niños, en rigor, cuando uno intenta ponerles chupetes, al principio... Hay niños que no quieren. Al principio, claro, lo rechazan, y eso es natural, ¿no? Porque ellos, en rigor, su chupete es el pecho. Y lo mismo con la mamadera. Nosotros en el sitio web recibimos un montón de consultas de mamás que se tienen que ir a trabajar y que no saben cómo ponerle. Claro, que no saben cómo darle su misma leche, ¿no? Que se la extraen y que la dejan. Y evidentemente nosotros fomentamos el que le den con vasito, sí, y no con mamadera, justamente para poder prevenir también estos trastornos, y también porque con eso también prevenimos que ellos puedan seguir tomando pecho y no cambien el pecho por la leche de fórmula, que sabemos que sí, no es lo ideal. Y todos los beneficios de la lactancia materna también. Entonces, claro, si fuéramos, ahí yo me pregunto, bueno, cuando ellos en realidad eligen tomar mamadera o usar chupete, porque pareciera ser más bien impuesto. Sí, o sea, sí, es una comodidad del padre, porque a mí me pasa que yo le digo, por ejemplo, muchas veces me veía con el escenario de que el niño tenía, por ejemplo, 3 años y usaba chupete solo en la casa, iba al jardín toda la tarde y yo le decía, ¿cómo está en el jardín? Ningún problema. Yo le digo, ya. Entonces, ¿cuándo usa chupete? En la casa y para dormir. Yo le digo, pero me dice, y no quiere dejarlo. Yo le digo, pero ¿cómo en el jardín lo deja? Sí, es que no sé, bueno, es que en realidad para que no llore yo le pongo el chupete, y digo, pero no, lo importante es que si tú un día dices que no, es lo mismo que con el control de esfínter.
Uno decide. O sea, ahí sacarle. el chupete claramente está haciendo un sustituto y hay que hacer un sí, análisis un efecto poco más placebo, profundo sí, de de la situación familiar. Pía, yo te iba a preguntar si la prematurez pudiera ser una condición que uno le abriera una cierta alerta para observar a lo mejor con más detenimiento a su hijo, a su hija, si a lo mejor la prematurez pudiera ser sinónimo de futuros eventuales rezagos, problemas del lenguaje, hay que estimular más a estos niños. Claro, o sea, la prematurez se sabe que va a traer todo un desfase en todo el desarrollo global del niño, porque obviamente hubo una maduración que no se completó, entonces se va a completar fuera del útero. Entonces es súper importante destacar, claro, que hay que hacer una prevención en esos niños, pero no siempre la prematurez explica un problema de lenguaje. O sea, no porque el niño sea prematuro va a tener problemas de lenguaje. No es como explicativo de. Pero sí hay que ponerle, son niños más de riesgo, porque muchas veces pueden tener cosas asociadas como hipoacusia o otros problemas, que pueden traer en ese caso problemas de lenguaje. Pía, yo te iba a preguntar si desde las neurociencias hoy día hay aportes a este tema que estamos comentando. Lo digo porque en otros programas nos ha pasado que las neurociencias nos hacen un aporte, hay estudios, algo nuevo que estén revelando sobre la estimulación del lenguaje. O sea, por ejemplo, esos datos que les di de los 4 o 9 meses es ahora reciente, porque antes se hablaba, claro, el niño, como la etapa donde adquiría el lenguaje, al año, la primera palabra, pero no se hablaba nunca del periodo crítico. Entonces ahora se le pone mucho énfasis a eso, de hecho por eso es que los talleres, importancia de hacer talleres, educación a los padres antes del año, porque así podemos prevenir muchas cosas, porque ahí es donde hay mayor sinapsis, el crecimiento del lenguaje y vocabulario es inmenso, por eso es que es como el aporte máximo que se ha hecho ahora es eso. Y también, bueno, saber que todas las vías sensoriales nos aportan el lenguaje, no solamente la audición. Porque antes era como, no, el niño tiene que escuchar mucho el lenguaje, no, pero el niño tiene que sentir para saber lo que es suave, tiene que oler para saberlo diferenciar y poder decir esto es suave, esto es dulce. ¿Qué tan importante o tan importante como el rol de la mamá puede ser el del papá para ayudar en esta estimulación del lenguaje, ¿no? Bueno, sabemos que los géneros somos distintos, las mujeres somos mucho más sentimentales y los hombres son más prácticos. Entonces es muy importante que haya siempre una figura paterna para esto también, porque, por ejemplo, la resolución de problemas de un hombre es muy distinto a la de una mujer. Siempre la mujer se da 1000 vueltas, el hombre una vuelta. Entonces, el poder escuchar también distintos sonidos. La voz de la mujer tiene un tono diferente al tono del papá. Entonces, es muy, muy importante. Y lo que también escuché que era súper relevante destacar también era sobre las preguntas. Uno generalmente al niño le hace preguntas cerradas. ¿Comiste? El niño responde sí o no. Entonces, la idea es que le hagamos preguntas abiertas, cosa que tenga más posibilidad de dar respuestas más largas, ocupando más vocabulario, más frases, porque nos pasa eso, que nosotros ya como que ahorramos lenguaje. ¿Estás bien? Y listo, ya no hay más comunicación. Entonces la idea es que hagamos y demos instancia de que haya más comunicación, contándole cuentos. Y ¿sabes qué? También es muy importante eso de darle el espacio para que ellos puedan crear sus respuestas, porque justamente lo que hacemos ahí es darle un espacio, es darle un lugar para que esa subjetividad, esa propiedad, esa identidad de ese ser se arme. ¿Sí? Si nosotros respondemos por ellos o no les damos espacio para las respuestas o no escuchamos sus respuestas, no les damos validez para que ellos puedan sentirse seres vivos con su propia autonomía, con sus gustos, con sus deseos, ¿no? Eso. Seres únicos, sí, es súper importante. Nos queda muy poquito tiempo. Yo solamente tengo una pregunta final para Pía, que le pido que sea breve porque nos quedan los últimos minutos. Me gustaría un mensaje final para los papás, porque este tema de la estimulación del lenguaje sabemos que es un tema que abre muchas expectativas, y también sobre todo para aquellos que a lo mejor han notado o ya están con sus hijos con algún rezago, retraso, como le queramos llamar, alguna dificultad, en el sentido de que sepan que el sistema tiene apoyo para ellos y que no es el fin del mundo tampoco. Sí, de todas maneras. Bueno, importante destacar, como dices tú, que cualquier pesquisa que uno haga, que si uno tiene una duda, mejor consultar, no quedarse con la duda, porque uno como papá es el primer predictor de lo que puede pasar. Y el lenguaje se aprende con lenguaje, así que lo más importante es bañar al niño de lenguaje, todo explicárselo, como ahí en la nota decía, modelar, no corregir. Si el niño dice algo mal, no decirle no, así no se dice, sino darle el ejemplo y darle la palabra correcta.
Bueno, eso y harto entusiasmo y ocupar todo lo que a ustedes se les ocurre que hay en la casa, no es necesario comprar ni gastar tremendas cantidades de dinero para poder estimular a nuestros hijos, todo lo que está en la casa sirve. Conversen con sus hijos, por muy pequeñitos que sean, no le tengan miedo a la madrecía, que es este término que nos explicaba Pía, que tiene que ver con esta entonación que en general usamos para hablar con los niños, y que es una entonación cariñosa, respetuosa, pero que está pensada a lo mejor especialmente para ellos, tampoco a las protoconversaciones, que son estas conversaciones que tenemos con nuestro hijo, con nuestra guagua, y que sirven, de todas maneras sirven, y mucha paciencia, que es lo que les reiteramos siempre, respeto por los ritmos de su hijo, porque no todos los niños son iguales, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, lo importante es estimularlo. Así que yo le quiero dar las gracias a Pía Marcos de la red de Chile Crece Contigo por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Sí, un gusto. Gracias. Y también despedir a Macarena Silva, profesional del Sistema Chile Crece Contigo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Maca. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Gracias a todos. Bueno, agradecerles a ustedes también, recordarles nuestro correo creciendo@cooperativa.cl, también www.cooperativa.cl, donde está el mini sitio del programa Creciendo Juntos, por si quieren escuchar este programa y otros que hemos hecho. Y también, por supuesto, lo reiteramos, www.crececontigo.gov.cl, una muy buena opción. Hasta la próxima. Chao.